Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Roy Cortina. Gracias, presidente. Bueno, el bloque del Partido Socialista se va a abstener en los tres dictámenes que estamos tratando de manera conjunta, básicamente como lo hemos hecho siempre en esta legislatura, partiendo de un análisis que es que un presupuesto es la herramienta que tiene un gobierno para operativizar sus objetivos, sus prioridades, sus políticas públicas, en tanto y en cuanto depositario de la voluntad popular democrática de las últimas elecciones, y no queremos ser nosotros los que obstaculicemos ese derecho, pero al mismo tiempo, al no coincidir con la orientación política, económica y social de ese presupuesto, es que tampoco lo apoyamos y con una visión crítica obviamente nos abstenemos. Mire, presidente, ¿por qué no coincidimos cuando hablo de la segunda parte que conforma la decisión de la abstención? ¿Por qué no coincidimos? Básicamente no coincidimos por el abordaje de un problema en este gobierno, en muchos gobiernos también, pero en este sobre todo, que es el abordaje de la desigualdad. La Argentina es un país en donde la desigualdad ha aumentado de manera constante, a veces más atenuada, a veces más pronunciada, prácticamente. Perdón, diputado, estamos ya en el tramo final del debate. Pido nuevamente silencio, no solo a los diputados, sino al público en general. Siga, diputado. Desigualdad que ha aumentado prácticamente de la crisis del petróleo en el año 75 hasta nuestros días. Es tan importante la confusión académica en el mundo del periodismo y de la economía que en nuestro país se confunde mucho desigualdad con pobreza. En realidad, Argentina ha tenido muchos ciclos positivos y negativos en materia de aumento de la pobreza o reducción de la pobreza, pero la verdad que la desigualdad en la Argentina ha ido en aumento constante. Hoy estamos, por supuesto, en una situación económica muy complicada, nacional, de la que la ciudad no se puede escapar, con todos los índices disparados, los índices de desempleo, el valor del dólar, la inflación, en fin, todo lo que nosotros podamos entender como índices que construyen la sensibilidad de la macroeconomía y lo que perciben los argentinos y las argentinas están disparados. Y por supuesto, el índice de la pobreza es el índice que más se ha disparado. En realidad, concomitantemente con ese aumento de la pobreza, es obvio que se hace más pronunciada el crecimiento de la propia desigualdad. Y al mismo tiempo, la pobreza deja de ser una pobreza pasajera para ser una pobreza estructural en la Argentina. Los que miren la pobreza en la Argentina saben que hoy hay gente que está en la pobreza que probablemente nunca más pueda salir de la pobreza o le va a costar muchísimo. Eso es lo que los sociólogos y los especialistas denominan pobreza estructural, ¿no? Una sustentabilidad y un crecimiento permanente de la desigualdad con muchos errores de los gobiernos acumulados durante muchos años, producen esto, ¿sí? Y se va alimentando un círculo vicioso difícil de resolver. ¿Por qué planteo todo esto, presidente? Porque en la Argentina, a mí me parece que ha llegado el momento de que cuando se analiza un presupuesto, hay que empezar a analizarlo de la siguiente manera. ¿Ayuda a revertir el proceso
de creciente pobreza ayuda a frenar o a disminuir la desigualdad en nuestro país o en una provincia o en esta ciudad? Si la respuesta es no, ese presupuesto no sirve. Esa es la verdad. Estamos hablando de este tipo de presupuestos. Por supuesto, valga la redundancia con la palabra, también es muy importante salir de lo que nos plantean los economistas, tanto los ortodoxos como los heterodoxos, disfrazados de heterodoxos y de posmodernos, pero en realidad son ortodoxos. ¿Quién financia el Estado? ¿Quién financia el Estado? Eso es muy importante. Por eso que también nos vamos a abstener en la tarifaria y en la fiscal. Porque no es solamente decir, la Argentina tiene mucha presión impositiva. ¿Sobre quién tiene presión impositiva? ¿Sobre los que más tienen? ¿Sobre las grandes empresas? No. La presión impositiva está sobre los que consumen, sobre la clase media, con ganancias, con la pequeña y mediana empresa, que da mucho trabajo en esta ciudad y en la Argentina. Entonces, eso es lo que hay que discutir cuando se discute un presupuesto. Y este no es cualquier presupuesto, porque en la Argentina, la ciudad de Buenos Aires es espejo de muchas cosas. Primero, que es una ciudad en donde viven 3 millones de personas, por lo menos todas las noches, y 3 millones de personas más, como lo dice el jefe de gobierno, 6 millones de personas. De un país no de 500 millones de habitantes, sino de 43, 44 millones. Lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito subnacional más rico de la ciudad, es muy importante. Si tiene un presupuesto que no ayuda a revertir la pobreza, a disminuir la desigualdad, es un mal presupuesto. Y esto es lo que está sucediendo con este presupuesto que estamos tratando. Mire, yo le voy a decir esquemáticamente en qué consiste el modelo presupuestario de la ciudad. El modelo de gestión de la ciudad, y por lo tanto el modelo presupuestario, que es el modelo de gestión expresado en números, es la de una gestión bicéfala. Una cabeza puesta en el desarrollo urbano, que no mira a los ciudadanos que viven o transcurren mucho tiempo en la ciudad, que pone su atención en esos ciudadanos, en su condición de vecinos, como lo dijo el diputado que me precedió en el uso de la palabra, vecinos, con obras constantes que se superponen unas a otras, con muchas obras necesarias que nosotros valoramos. No nos gusta ver todo en bloque que sí o todo en bloque que no. También muchas obras que no son imprescindibles, y no es como lo cree el gobierno, realmente no son imprescindibles e igual se hacen y se les da una prioridad. Para la categoría vecinos, esta es una ciudad generosa, hay que decirlo, en inversión, en desarrollo urbano. Aunque con el aumento de la pobreza y de la desigualdad, se hace más visible que esas obras son injustas y no son prioritarias. Por el otro lado, está la cara no priorizada por esta gestión bicéfala. Está la cabeza de la gestión del desarrollo social, del desarrollo humano, de la construcción de ciudadanía, que se desfinancia presupuesto tras presupuesto por más filminas que muestren los diputados del oficialismo. Porque cuando me muestran la torta del 50 punto y pico, casi la mitad más uno, de los ministerios sociales o de desarrollo social, lo que tienen que decir que no hay inversión de capital, no hay gasto de capital. La mayoría es en salarios. Entonces estamos discutiendo una cosa equivocada. Estamos mostrando la filmina que es vistosa con los colores, pero no es real. Esos presupuestos se desfinancian presupuesto tras presupuesto que tratamos todos los años. Si uno analiza esos ministerios, uno va a ver que son los encargados de construir precisamente salario social, salario indirecto, que es el que favorece, si se aplican correctamente las políticas públicas, la reducción de la desigualdad y tiene un efecto duradero en el retroceso de la pobreza. Esos ministerios son desfinanciados, ¿sí? O se prioriza mal el uso de los recursos de esos ministerios. Entonces, esta gestión bicéfala, presupuestariamente, prioriza el desarrollo urbano
por sobre el desarrollo humano. Más servicios a la vecinalidad. Menos políticas públicas para la construcción de ciudadanía. Vecinalismo versus ciudadanía. Y hacia adentro de ambas cabezas hay una terrible mala priorización. Y inversiones, por supuesto, no necesarias, ¿no? Sobre todo en algunas zonas. En las dos cabezas, la del desarrollo urbano y la del desarrollo humano, siempre todo es más desventajoso para el sur. Y sobre todo empieza a crecer también una visión de dejar de lado una parte del oeste, ¿sí? Entonces tiene que pasar lo que tiene que pasar, señor presidente. Esta construcción de esta ciudad rica, pero con prioridades distorsionadas y desequilibradas, se expresa en un aumento del índice de la pobreza y la indigencia. Mal medida, señor presidente. Venimos acá a esta sesión del presupuesto a plantear lo que planteamos hace 2 años y no con un intento de ataque artero para salir en la prensa por una cuestión de oportunismo. Se lo dije en una reunión al jefe, en 2 reuniones, al jefe de gabinete, incluso antes que entrara a este recinto, que se está midiendo mal la pobreza y la indigencia en la ciudad de Buenos Aires. Nunca me contestó. Sí, así que ahora voy a retomar la ofensiva, porque este es un tema que hay que abordar en la ciudad. Hablo del proceso por el cual la Dirección de Estadísticas de la ciudad subcalcula la pobreza de nuestra ciudad, no falseando estadísticas, sino utilizando un método que hace más elásticas las categorías de la composición social de la ciudad que se están midiendo y modificando la composición del sistema de canastas. Yo esto lo he explicado detalladamente, voy a hacer un resumen, creo que corresponde para volver a instalar el tema. Desde el año 2009, la ciudad pensó en la elaboración de un índice propio, debido a que pensaba correctamente que la ciudad tenía sus propias pautas de consumo, sus características, y que frente al INDEC de esa época, que la ciudad era considerada un municipio más dentro de los 24 con lo que se medía la pobreza y la indigencia, no era justo que la ciudad no midiera la pobreza con las particularidades de la ciudad. Bueno, en el 2016 esta metodología se discontinuó. Crearon un sistema de líneas de indigencia y pobreza que terminó... ¿Le puedo pedir, por favor, que pida de vuelta silencio? Sí, cómo no, diputado. Antes de lo que estoy diciendo. Ahí está. Ahora sí, en un ambiente de silencio como corresponde, siga, diputado. En el 2016 esta metodología se discontinuó, creando un sistema de líneas de indigencia y de pobreza que terminó paralelizando al que conocíamos de canastas para calcular la pobreza y la indigencia. El viejo sistema con los hábitos de consumo y de ingreso de los porteños y uno nuevo, ¿sí?, que ya creaba una canasta en donde las cantidades, las calidades de esas canastas, por ejemplo, el tema de los alquileres, se conurbanizaban, o sea, se calculaban con pautas de consumo y de gastos del conurbano bonaerense, como hacía antes el gobierno del INDEC anterior y que el gobierno en el 2009 discontinuó porque no le parecía justo que midiera como correspondía la pobreza y la indigencia en la ciudad. Entonces, ahora coexisten 2 modelos para establecer un umbral de bienestar social. Uno ajustado a las particularidades del consumo porteño y otro conurbanizado. Así, en octubre del 2018, muy cerquita del tiempo que estamos viviendo, la canasta total en la línea de pobreza, o sea, hogar de pareja y 2 hijos, ascendía a 23.796 pesos. Pero la del sistema de canasta de la ciudad, por eso digo que no lo escondieron, aparentemente no habría una trampa, o sí, no sé, habría que investigarlo, porque si ustedes se fijan en la página de la Dirección de Estadísticas, siguen figurando los 2 sistemas. Y en el de canasta de la ciudad, o sea, el viejo, trepa 29.500 pesos, o sea, 25.8 más caro. Como resultado, ¿qué es lo que se produjo? Una reducción artificial
de la cantidad de personas en situación de pobreza, porque al bajar el monto de la canasta, más gente la puede alcanzar. Entonces está por encima de la línea de pobreza. En el segundo trimestre, el 2018, la ciudad calculó 18.4, que no alcanzaba la línea de pobreza. Mientras que con el viejo sistema, el real, el que se calcula con las pautas de consumo y los precios de la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza llega al 27.8, no lo digo yo, lo dice el gobierno de la ciudad oficialmente. Entonces hay un 9.4 de diferencia de esa gente. Esa gente hace 5 años que eran pobres, ahora no lo son, porque bajaron la línea de la pobreza al bajar el costo de la canasta. Y para completar el círculo de la maniobra, si ustedes quieren, entre comillas, crean la categoría de no pobres vulnerables. A partir del 2016, en la Ciudad de Buenos Aires hay no pobres vulnerables, que ya no son anunciados a la prensa como pobres. O sea, la Ciudad de Buenos Aires, para decirlo bien en criollo, está ocultando el 9.4% más de pobres. La pobreza en la ciudad es alrededor del 28%, no del 18%. Entonces, señor presidente, este es el modelo del presupuesto, y ya vamos terminando, este es el modelo del presupuesto que tenemos. Un modelo de una gestión bicéfala, con el énfasis puesto en la vecinalidad, en la obra pública no jerarquizada y no siempre la que necesitan los vecinos, y una disminución presupuestaria y una no priorización del presupuesto de construcción de ciudadanía, del presupuesto de los ministerios de salud, de educación, de vivienda, ¿sí? Y esto es algo que no puede suceder en la ciudad más rica de la Argentina. Y además se falsean los números y se subcalcula la cantidad de pobres que tiene la ciudad. Esta es la realidad del presupuesto que estamos discutiendo. Esta es la muestra más palmaria, como decíamos nosotros, es que si uno analiza la evolución que se plantea para el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, que aunque tiene a su cargo la atención a la emergencia social y promover la inclusión de los sectores más vulnerables, crece muy por debajo del gasto promedio y pierde casi medio punto del peso que tiene el presupuesto general, donde no representa ni el 5%. Esa es la gestión del monstruo de dos cabezas. ¿Sí? Por ejemplo, para Ciudadanía Porteña, que es un programa emblemático dirigido a la cobertura de necesidades alimentarias, se formula un incremento del 19.8%, un porcentaje que, lejos de contemplar el eventual agravamiento de las condiciones sociales, ni siquiera cubre la inflación estimada por el propio gobierno para el año que viene. Y así podría seguir y calcular la diferencia que hay entre los ministerios, como se dice a veces de manera ordinaria en la política, en los ministerios que tienen los fierros y los ministerios que pagan muchos sueldos para que los diputados acá nos muestren las tortas en donde dice, estamos afectando a la parte social de la ciudad el 50%. Sí, porque no tenés más remedio, porque si no la otra es echar gente y que explote la ciudad. En eso se gasta, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que discutir. Con esto cierro, presidente. Por eso nosotros Por favor. Hay que debatir seriamente en un contexto de creciente desigualdad y de pobreza. Tenemos que discutir de otra manera los presupuestos. Dime cuánto gastas, cuánto inviertes, cuánto afectas en distintas partidas presupuestarias y te diré, por ejemplo, el tema emblemático de todos los partidos políticos y el oficialismo también, la feminización de la pobreza. 320.000 y pico de millones de pesos el presupuesto de la ciudad. Afectado a la dirección de la mujer, 240 millones de pesos. Esa es la gestión y el presupuesto bicéfalo y que no prioriza lo que tiene que priorizar. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Vamos a poner a consideración en una sola votación, en general y en particular, el despacho 840. Se trata de la modificación al Código Fiscal. Bien, habilitamos sistema. Estamos votando entonces despacho 840, el Código Fiscal. Sobre un total de 59 votos emitidos, 39 afirmativos, 16 negativos y 4 abstenciones, queda sancionada la ley.
Vamos ahora a poner en consideración el despacho 841, se trata de la ley tarifaria para el ejercicio 2019.